No quiero, te molesto. Somos seis personas. Cuatro son de la cama. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro que estamos generando desde la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Mi nombre es Alejandro Casela, yo soy integrante de la comisión directiva y estoy a cargo del área de cursos y capacitación junto con mi compañera Alejandra Alvide. Así que bueno, les damos la bienvenida. Gracias por sumarse a este nuevo encuentro de los tantos que venimos generando desde la Cámara. Quiero aprovechar para darle el pie a mi compañera Alvide porque hay algunas novedades en cuanto al tema de contactos con los socios. Estamos generando un acercamiento con los socios y socias de la institución y queremos contarle un poquito de qué se trata brevemente mientras terminan de ingresar ya los últimos participantes. Así que Ale, si estás por ahí, Por ¿cómo estás? acá ¿Querés estoy, contar buenas un poquito? tardes, sí, buenas tardes a todos y a todas. Muy breve, se ha creado recientemente la Comisión de Atención a Socios, de la cual presido y me acompaña la administradora Marcela Urrunaga. Las dos estamos abocadas a recibir los emails de los socios, nos encantaría que nos escriban, es una cámara de puertas abiertas, recibirlo de ustedes, observaciones y algún tema en particular, algún tema de interés, nos encantaría y vamos a estar a disposición para contestarles el email. Si nos quieren dejar algún teléfono con un horario de preferencia, nos estaremos contactando con ustedes. Ese es una, Ale. Y uno chiquitito. Solamente en el mes de septiembre va a haber otro desayuno presencial exclusivos para socios. No les voy a dar la fecha porque la estamos organizando. Sí les voy a dar el título, que es muy importante: patologías edilicias y el consorcio de propietarios. Las patologías, la definición, vicios ocultos, ruina funcional, riesgo inminente. ¿Qué es lo que tiene que informar el administrador en la asamblea? ¿Qué es lo que tienen que hacer en forma conjunta el arquitecto, el abogado y el escribano para actuar contra esta problemática? La importancia de la notificación, inmediación extrajudicial, etcétera. No les digo más nada. Estén atentos que en breve, Alejandro, vamos a preparar la agenda, ¿no? Muchas gracias. Genial, Ale. Sí, sí, en breve se enviará ya la agenda con las próximas capacitaciones, así que bueno, la idea es que se puedan sumar. Siempre que tengan un ratito para nosotros es muy bienvenido. Bueno, vamos de lleno al encuentro de hoy. Como bien saben, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con tareas de impermeabilización y mantenimiento en los edificios, tanto terrazas, medianeras, todo lo que son las partes expuestas en sí del edificio, ¿no? Esas cuestiones que muchas veces para los administradores, sobre todo los que no venimos del palo de la construcción y de ese rubro, hay cuestiones que no entendemos, terminología que son un poco difíciles de comprender, muchas veces analizar o comparar dos presupuestos a la hora de llevarlos a una asamblea es una tarea muy difícil. Entonces la idea es generar este encuentro que va a ser un acercamiento sobre nociones generales, pero que bueno, que todos podamos de alguna manera conocer ciertos puntos respecto de en qué consiste un tratamiento, qué es tal o cual parte de una medianera, de una terraza, cuál es el proceso en general de ese tipo de obras, y que también podamos como administradores muchas veces identificar cuál puede llegar a ser un problema en un edificio para recurrir al profesional correspondiente. Así que bueno, la duración de la clase de hoy es de aproximadamente una hora y cuarto, va a estar siendo grabada, así que quien quiera repasarlo, si alguno se tiene que desconectar antes, va a quedar grabado y van a recibir por correo electrónico todo el material. Les cuento, el encuentro de hoy está a cargo del arquitecto Héctor Gorgone. Él es arquitecto y está especializado en todo lo que es mantenimiento y tareas
en consorcios. Para mí en particular es una alegría enorme poder compartir este encuentro con él. Más allá de ser un excelente profesional, también hemos armado ya una amistad a lo largo de tanto tiempo de trabajo. Lo bueno es que primero nos conocimos como profesionales trabajando y a partir del contacto periódico fue naciendo esa amistad. La verdad que es una persona de la cual he aprendido y sigo aprendiendo mucho, algo fundamental para esta actividad, tener buenos profesionales y que más allá de buscar el negocio en sí nos puedan asesorar y dar una respuesta que muchas veces necesitamos. Así que, Héctor, en primer lugar, te agradezco por sumarte siempre. Desde el primer momento en que te propuse hacer este encuentro, accediste. Sé que tenés un material muy completo, muy interesante armado para la clase de hoy. Así que más que darte la bienvenida y agradecerte, si querés ya te habilitamos el micrófono y arrancamos con el encuentro de hoy, que va a estar siendo moderado por Alec, en todo lo que es el ingreso a la sala, en las pantallas, los micrófonos y demás. Así que, bueno, Héctor querido, si estás ahí y querés habilitar el micrófono, podemos ir ya empezando el encuentro de hoy. Estoy acá, ¿me escuchan? Perfecto, impecable. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Sí, claro, a lo largo de los años hemos formado esta amistad que se formó y se forjó en base a los trabajos y al cumplimiento de ambas partes. Y realmente me enorgullece poder participar en este chat y agradezco a todos los que están participando y que me vienen a escuchar. Intentaré humildemente aportar mi granito de arena de acuerdo a los conocimientos que tengo de tantos años de trabajar en esto, ¿no? Hace ya desde el año 90 que estoy en el mantenimiento edilicio, así que si bien no creo saber todo, creo que algunas cosas las conozco bastante. Y como primer parte introductoria diría que un poco lo hablaba con Alejandra antes de que nos uniéramos a la sala. Creo que estamos en una situación compleja de país que amerita que el administrador empiece a trabajar en equipo. Ya cada vez la situación es más apretante en materia económica y creo que hay que formar equipos de trabajo. Y un poco esa es la intención de esto que les voy a transmitir a través de brindarles conceptos desde la parte técnica, pero a su vez manifestarles que para cualquier consulta no duden en escribirme un mail o en llamarme, que ustedes saben que se las puedo evacuar y intentaré darles la mejor respuesta para el caso. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver, creo yo, con lo más importante en el edificio, que es la prevención. Siempre digo que más allá de los trabajos que podamos ejecutar, que tienen que estar ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y a todo un determinado, digamos, listado de tareas técnicas y de materiales, siempre es importante la prevención. Hay cosas que ayudan al administrador antes de que pasen los hechos. Cuando nosotros podemos prevenir esa situación, estamos ahorrando costos dentro del edificio y eso redunda en un beneficio para ustedes, que generalmente siempre son bastardeados dentro del consorcio porque, bueno, son el fusible, como digo yo, ¿no? Cada vez que hay algún problema y es culpa del administrador o es el administrador que no se ocupó. Y el administrador no es un ser sobrenatural que puede saber de todo o que tiene que saber de todo. El administrador es precisamente un administrador que tiene que observar y hacer cumplir determinadas normativas dentro de un consorcio y rodearse de los proveedores que le puedan dar los resultados satisfactorios a la problemática que tiene. Cuando abordamos el tema frentes, fachadas, medianeras y todo, siempre digo que tenemos que tener muy presente el estado general. Para eso ustedes cuentan con una herramienta que se llama Ley 257. Que hay muchas empresas que se las pueden facilitar. Yo en general trabajo con la gente de gestionar, que me brinda a mí siempre los informes de los edificios. Yo cuando algún administrador me llama por un edificio, siempre me comunico con la gente de gestionar, que ellos hacen muchísimos informes de Ley 257 y luego, en base a ese informe, hago mi propuesta de presupuesto. Básicamente lo que tenemos que revisar siempre son
rajaduras estructurales, desprendimientos estructurales, frentines, anclajes de los balcones. Generalmente el desprendimiento de los frentines se produce por los anclajes de los balcones, por la parte metálica que tiene el balcón, que eso no ha recibido un tratamiento adecuado desde su creación, se llena de óxido, revienta ese óxido y hace saltar el recubrimiento que envuelve a ese inserto. Entonces, bueno, particularmente lo que hay que tener en cuenta son los anclajes. Cuando vamos a un edificio, mirar previamente los anclajes. Si los vemos oxidados o con herrumbre, ya es sinónimo de que eso lo tenemos que empezar a resolver antes de que empiece a desprenderse el hormigón que lo recubre. Eso en el caso de los frentes. En el caso de las medianeras, normalmente el problema que nos encontramos es que, hoy lo hablaba un poquito antes con Alejandra también, cada vez se está construyendo peor, entonces se apuran los tiempos de fraguado, los materiales no son los apropiados, a veces se queman los morteros y nos encontramos con infinidad de rajaduras, tanto horizontales como verticales, que generan ese problema que tanto nos angustia, que es la humedad hacia adentro del recinto. Y bueno, eso es un punto también a considerar. Una de las cosas también importantes saber es la parte estructural. A veces no le damos tanta trascendencia y a mí me ha tocado en distintas oportunidades resolver, fundamentalmente cuando tenemos jardines, en estas torres importantes que se hacen hoy con jardines y cocheras abajo, las filtraciones son tan importantes a veces que afectan la parte estructural del edificio. Y eso sí es importante. Arquitecto, Sí, arquitecto, disculpe la interrupción. Voy a pasar a compartir la presentación para ir acompañando su ponencia. ¿cómo no? Dale. Dígame en qué pantalla nos hemos Estamos quedado. hablando sobre el tema de los frentes. Y A ver si vamos con la primera. Creo que, a ver, Ale, si estaba por ahí. de frentes y fachadas y medianeras. Ahí está. Sí, vamos siguiendo ahí el orden de la presentación. Dame una para atrás, por favor. Bueno, cuando hablamos de impermeabilizaciones verticales, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con frentes, medianeras, contrafrentes, pozos de aire y luz, y que pueden tener distintos revestimientos. Sea un revestimiento de revoque convencional y pintura, puede ser un revestimiento plastoelástico que se aplica muchísimo, que es el famoso o mal llamado Tarquini, porque es un revestimiento plastoelástico el que aplican, y el Tarquini es un revestimiento pétreo, que por los costos hoy utilizan el plastoelástico y no el Tarquini. Pueden tener revestimientos de granitos o mármoles, pueden tener venecitas, y el revear, que es otro revestimiento plastoelástico que no es Tarquini. Bueno, esos son los puntos que generalmente revisten a los edificios, que básicamente se administran, salvo aquellas torres de mayor envergadura que pueden tener otro tipo de cosas. Pero en líneas generales son eso. Bueno, seguimos, avanzamos a la siguiente. Bueno, cuando atacamos los frentes, como les decía, la metodología de trabajo es la siguiente. Lo primero que se hace es, bueno, un armado de una pantalla a nivel peatonal. Se verifica después de haber armado los equipos de alturas, que pueden ser silletas o pueden ser balancines, tanto manuales como eléctricos, depende del tipo de fachada que tengamos para poder colgar un balancín. Y se empiezan a verificar, como les decía previamente, todos los insertos de barandas, toda la parte de desprendimiento. Se hace un cateo de todo lo que tiene que ver con desprendimientos, con posibilidades de desprendimiento o revoques aglobados o revestimientos aglobados. Una vez hecho este cateo, ahí procedemos a efectuar el trabajo propiamente dicho, que incluye primero un hidrolavado con presión
de vapor sobrecalentado de 200 bares. Yo particularmente trabajo con vapor sobrecalentado, se puede trabajar sin vapor y con agua fría clorada, que también limpia de la misma manera. Lo que pasa que a mí el vapor sobrecalentado me da mejor poder de limpieza, y un mejor poder de limpieza hace que después la superficie quede más apta para recibir el revestimiento. Entonces, bueno, se hace el hidrolavado, como les decía. A partir del hidrolavado se empieza ya con las reparaciones. Primero, los insertos de balcones. Si es necesario, se hace intervenir algún herrero para reparar la parte de herrería previamente, porque muchas veces cuando empezamos a desmontar la parte de hormigón floja, nos encontramos con que la pata abajo está corroída y eso necesita un reemplazo. Si no, nosotros vamos a reparar y al poco tiempo ustedes van a notar que se vuelve a hinchar el hormigón o el revestimiento que hicimos y se vuelve a desprender. Se reparan las patas corroídas, las que no están corroídas se les aplica convertidor de óxido, se hace un raspaje de todo el óxido y se le da convertidor, y luego sobre ese convertidor se aplica un mordiente para morteros, para que el mortero que realizamos tenga adherencia sobre el sector que se desprendió, porque hay que unir y ligar un material viejo con uno nuevo. El viejo es el existente y el nuevo es el que voy a aplicar. Concluidas todas las etapas de reparaciones, se hace una verificación posteriormente. Generalmente yo en esa etapa hago una verificación donde voy piso por piso, revisando qué es lo que realizamos en el trabajo, y a partir de ahí doy el OK como para que apliquen. La primer mano de imprimación, que es la misma pintura que vamos a aplicar. Yo trabajo en general con materiales de primera línea que tienen que ver con Sika, Recuplast, Plavicon, todo ese tipo de productos que para mí son de primera marca y que me dan la tranquilidad de la garantía que estoy brindando. Entonces, una vez revisado todo el tratamiento de superficies y de reparadas las fisuras y microfisuras con selladores elastoméricos y todo, hago la revisión integral y damos la primer mano de imprimación, que es la misma pintura diluida a un 40% o 50%, que nos permite una cierta permeabilidad para ver microfisuras que en la recorrida de la bajada no las vemos. Entonces, cuando le aplicamos pintura, como se la chupa la superficie, vamos a ver algunas microfisuras menores que a veces también nos pueden generar algún tipo de filtración. Entonces se sellan esas microfisuras, que normalmente se sellan con una venda elástica y con un sellador elástico, y se le vuelve a pasar imprimación, y después de dar toda esa mano de imprimación y el sellado de las fisuras, se arranca con lo que es la pintura propiamente dicha. En general son la primera mano diluida un 20% y las otras dos manos que se le da son puras. La última mano pura se deja para el final si es que trabajamos dentro del presupuesto, están incluidas las carpinterías. Si se hacen las carpinterías como barandas, protecciones, marcos de ventanas y todo, la última mano de pintura látex se da al final después de haber aplicado el esmalte sintético sobre las carpinterías metálicas. Las carpinterías metálicas reciben un tratamiento que es de lijado completo, de aplicación de convertidor de óxido en todos los sectores que resulte necesario, donde se vea un principio de oxidación, y vuelvo a repetir que en aquellos casos que haya oxidación perforante, se hace intervenir un herrero para reparar la parte deteriorada y cambiar el pedazo de pieza que hace falta. Una vez aplicado el convertidor y hecho el tratamiento, generalmente se le da 2 a 3 manos de esmalte sintético, que puede ser un 2 en 1 o un 3 en 1. Cualquiera de los dos dan el mismo resultado. Por supuesto que el 3 en 1 tiene un poco más de poder cubritivo y permite que tenga una mejor vida útil la herrería trabajada. Normalmente lo que hay que tener en cuenta para esto es la aplicación entre mano y mano. No puede darse una mano sin dejar un secado adecuado de la pintura. Lo mismo pasa con el látex. Yo generalmente entre mano y mano espero 24 horas para aplicarla, siempre y cuando las condiciones climáticas sean las adecuadas. Si tenemos días de lluvia o días donde no hay lluvia pero están muy húmedos
y tenemos una bruma o algo así, no es conveniente hacer ningún tratamiento de pintura porque eso no nos va a dar un buen resultado y a la larga nosotros brindamos una garantía que tiene que ver con 5 años para la pintura impermeabilizante y 3 años para la pintura de carpinterías, entonces iría en desmedro de esas garantías que estamos dando. Esas son básicamente las tareas elementales que se realizan en un tratamiento de una fachada o de una medianera y de una superficie vertical, digamos. Si tenemos placas de granito o placas de mármol, ya el trabajo es diferente. El cateo es placa por placa. En esos casos es conveniente trabajar con balancines, porque con la silleta es una situación difícil de resolver, porque en el trayecto que estamos verificando se nos puede desprender algo, y hay que catear placa por placa. Generalmente en el encuentro entre el frentín y la placa de revestimiento es donde se nos filtra el agua y eso afloja el mortero de base. Al aflojar el mortero de base, esa placa queda floja. Si golpeamos y está hueca, evidentemente es que el mortero se desprendió de la superficie que lo sostiene y esa placa corre riesgo de desprendimiento. Bueno, una vez que se hace el cateo, lo que se hace es, aquellas placas que están muy flojas se retiran y se reemplazan por otras nuevas. Y aquellas que ameritan y que consideramos que no se van a desprender, se fijan con brocas especiales a la estructura portante, se hacen unos tarugos, la broca se inserta en el hormigón y posteriormente después se reparan con un mástic acorde a lo que sea el revestimiento, sea travertino, granito o lo que fuere. En el caso de las venecitas es más problemático. La venecita es un material vidrioso que en el momento en que empieza a desprenderse, lo que yo aconsejo, salvo que no sean grandes superficies o salvo que el consorcio las quiera seguir manteniendo, es desprenderlas y sacarlas. Porque vamos a reparar un sector y se va a englobar en otro. Una vez que ingresó el agua, como tiene demasiadas juntas, porque si bien son placas de 30 por 30, las juntas son de 2,5 por 2,5, el agua se mete por esos intersticios y nos afloja la base. Y al aflojarnos la base vamos a encontrar que reparamos un espacio y por ahí nos aparece al poco tiempo otro. Y me ha pasado en casos que me han llamado, pero arquitecto, usted hizo el frente y ahora nos apareció en otro lado. Lo que pasa es que cuando hicimos el cateo, en ese lado no estaba flojo y con el tiempo se aflojó. Entonces, hoy por hoy estoy recomendando todas aquellas superficies que tienen venecitas o ese famoso ladrillito de 8 por 16 cerámico, sacarlo. Porque es todo un riesgo, sobre todo si están enfrente, es todo un riesgo para quien está transitando la calle. Eso cae desde una determinada altura y puede generar situaciones bastante problemáticas para el edificio. Y después, bueno, se pueden reemplazar por otro tipo de revestimientos, pueden ser pétreos o pueden ser acrílicos, como les dije, el Revear y el Citex o el Cicalatex, o esos son acrílicos, y el Tarquini, que es un material pétreo texturado que se hace a base de silicatos y de cuarzo, mica, feldespato. Bueno, tiene toda una composición bastante compleja, pero que yo lo utilizo muchísimo más para lo que es restauro de patrimonio histórico que para edificios modernos que hoy trabajan con revestimientos plastoeléctricos. Hasta acá no sé si fui claro, si hay alguna duda o si hay alguna pregunta para hacer. Vos me dirás. No te A ver, escucho. en el chat nos dicen que está muy claro todo. Habilito los micrófonos si alguien requiere hacer alguna consulta directamente con el arquitecto. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Qué tal a todos? Yo tengo una consulta con el tema de la parte de Porque no las tengo armaduras. todas las fotitos en la pantalla. ¿Cuál es tu nombre? Juliano, perdón, Juliano es mi nombre. ¿Cómo estás? Encantado. Igualmente. Tengo una duda con el tema de lo que mencionaste del tema del óxido en las armaduras, que hay que hacer la reparación de colocar el antióxido, el convertidor de óxido, mejor dicho, luego colocar el mordiente de adherencia antes de reparar el hormigón. Sí. Por un lado, ¿cuál sería el mordiente de adherencia? Se me ocurre Eh, pensar en un el arma- Armatec 110.
En el caso de la armadura utilizás el Armantec 110 de Sika para, o sea, primero lijás todo lo que es el hierro oxidado, luego se le da convertidor y el Armantec 110. Y yo generalmente al mortero le aplico un puente de adherencia que es el Cicalate 91. Porque eso me permite la mejor unión entre un material viejo y un material joven. El viejo es el que tengo, digamos, el frentín, el balcón o lo que fuere, o la mampostería. Y el joven es el que estoy aplicando ahora, ¿se entiende? Entonces, eso hace un puente de adherencia y logra una mejor fijación del mortero que voy a utilizar. Ok. Y la otra pregunta, el Armatec 110, por ejemplo, en el caso de usar el Armatec 110, ¿es necesario aplicar el convertidor de óxido o puede uno quitar el óxido, ya sea con fosfatizante y medios mecánicos, y luego aplicar el Armatec sin colocar el convertidor de óxido sobre el hierro, digamos, crudo? Yo me garantizo siempre aplicarle igual convertidor porque me quedo un poco más tranquilo con el convertidor, porque, digamos, la oxidación, vos vas a sacar un pedacito del sector, no estás Claro, picando toda la barra, con lo cual la claro, barra seguramente sigue oxidada y el convertidor me frena esa parte. El Armatec también, pero es más un revestimiento que le doy arriba del hierro y que por ahí no alcanza a frenar ni pueda seguir perforando la oxidación. Entonces yo le doy las dos cosas. No implica que si le das una sola está mal. ¿Está bien? ok. O sea, hay mucha gente, colegas, que lo resuelven solamente con convertidor. No es mi caso, no me gusta. Prefiero poner un producto de mejor calidad. Y la última, en lugar de colocar el Armatec 110, he visto gente que termina cobrándote menos, en reparaciones chicas, igual que no generan un daño estructural o una preocupación severa, que lo que le colocan es cemento mezclado con un poco de yeso para que pegue un poco mejor. ¿Lo has visto eso en la práctica y qué te parece? Está muy mal hecho eso. El yeso es un material para interiores. Vos calculás que el yeso se embebe de agua Ah, perdón. Esto es en una losa al interior, no al exterior. en Esto que he interior. visto. Sí, esto lo he visto en el interior, sí. No, en interior está bien. Si es el cemento con yeso, sí está bien. Pero en el exterior imposible porque imagínate que vos, cuando el yeso se satura de agua, se pudre. No sirve Claro. más. Vos tenés que desprenderlo todo y hacer la yesería nueva. Le ponen un poco de cemento como para acelerar el proceso de fragüe y que tenga una mejor resistencia y sea más rápido el secado. ¿Entendés? Porque el yeso solo a veces carga mucho y te tarda muchísimo en secar. Entonces por eso le ponen un poco de yeso. Yo suelo hacerlo, no hago interiores, pero a veces me llaman para algo en particular, administradores que son muy amigos, muy conocidos, y me dicen, sacame de este problema, pero yo en general no trabajo dentro de los departamentos. Administradores que han trabajado aquí conmigo, que están en la sala, saben que yo hago todo lo que es la cáscara del edificio y no me Está bien. meto. Pero está bien hecho eso con el yeso y el Ok, cemento. ok. Y en el caso de las fachadas, cuando tenés una superficie grande, yo tengo un edificio al lado que tiene, no lo administro yo, pero al de al lado tiene como unas venas, digamos, lo que son las columnas, que tienen toda la extensión. Ya le avisé al consejo, a la administración, y bueno, no sé, estarán juntando el dinero. Pero se ve pedazo de hierro a todo a lo largo, y viste Ujú. que el Armatec 110 viene de 4 kilos y es carísimo. ¿Viene Sí. algún producto en cantidad como para revestir todo un edificio, una fachada importante? No, que yo conozca de esas características del Armatec, no. Ok, Y bueno, y creo que además en este momento es un producto y desde hace muchísimo tiempo. No te olvides que Sika tiene muy probado todo, o sea, es una empresa muy antigua en el mercado y tiene muy probado todo. Yo he participado cuando era mucho más joven, no ahora, pero de varios cursos de los que te daba Sika como para poder aplicar sus productos, porque cuando había entrado en el mercado era muy novedoso y uno desconocía la forma. Si bien te daban unas fichas técnicas, entonces he ido con obreros míos y todo, y el Armatec es un producto excelente. Yo creo, la verdad, desconozco si hay otro, habría que investigar en el mercado, pero si hay, por ahí es de origen importado y va a salir tanto o más caro que el Armatec. ok. Listo, es todo. Gracias. No, por favor, Juliano. Arquitecto, disculpe que moleste, pero quería hacer una consulta de No hay paso. ninguna molestia. Tengo un caso de un edificio que quizás lo van a mencionar más adelante, porque estaba recién hablando de impermeabilizaciones verticales. Esto es horizontal. Es un patio muy amplio, es un
básicamente para hacer una idea, es un edificio que lo hizo el Partido Obrero hace milenios esto, y tiene en el fondo del edificio, son 3 torres, en el fondo del edificio tiene un parque muy amplio. Desde que entramos en el edificio notamos que, bueno, hay un piso antes de lo que es este parque con tierra, que, bueno, ya le han hecho un montón de trabajos y no le encuentran la vuelta. ¿Usted después va a dejar un contacto para pedir un asesoramiento también, de Sí, paso? yo después les dejo mi mail, desde ya Alejandro y Alejandra también lo tienen, pero igual se los voy a dejar. Pues son Eh, trabajos que quizás son más grandes que incluso una impermeabilización en altura, porque hay mucho, en esos casos, a veces cuando uno busca arquitectos que se dediquen a patologías constructivas o que puedan diagnosticar, se torna muy complejo encontrar a alguien que pueda diagnosticar y que después encontrar a quien lo pueda ejecutar. Es la parte más complicada de este trabajo, me parece. Yo creo que, bueno, es un poco lo que yo hablaba al principio, que les decía, que hoy por hoy, con todos los problemas que tenemos socioeconómicos, ustedes tienen que trabajar mancomunadamente con los equipos de trabajo que elijan, porque lamentablemente son el fusible del edificio. Y es como que los cargan de responsabilidades, ¿no? Ustedes tienen que saber de construcción, de legal, de contaduría, de veterinaria, de todo, porque si el perrito se enfermó es culpa de ustedes. Entonces, es cierto que no hay muchos profesionales que atiendan patologías específicas. Y la patología de estas torres hoy por hoy es una problemática importante porque, como te lo dije al principio, creo que lo hablé en un primer momento, esos jardines generan un problema muy grande a las estructuras que lo contienen. Entonces, de alguna manera, atacar el problema desde la raíz es lo más importante para preservar la estructura. No te olvides que esa es la cabeza del edificio. La estructura del subsuelo es la cabeza que está sosteniendo todo ese edificio. Entiendo. Nosotros trabajamos con materiales nobles y con coeficientes de seguridad muy altos. Las estructuras de hormigón se sobredimensionan en la capital federal y en la Argentina en líneas generales. Por eso no tenés tantos casos de edificios que se desplomen, porque están sobredimensionados, con coeficientes de seguridad muy altos, pero no deja de ser un problema. Yo recuerdo hace unos cuantos años impermeabilicé un edificio que está en la calle La Prida y Peña, una torre bastante grande, que tiene una plaza al lado, que tiene 1.200 metros cuadrados. Bueno, había riesgo de posibilidades de que se derrumbaran las cocheras, porque la estructura estaba totalmente corroída. Hubo que llegar hasta la losa y hacer trabajos de intervención, picar, colocar armadura de refuerzo, colocar abajo perfiles de refuerzo. Entonces, por eso digo que es importante atacar el problema de raíz, y van muchos que dicen, no, sacamos la tierra, le sacamos el pasto y le ponemos la nueva membrana. Bueno, no es esa la solución, eso desde ya. La solución es ir hasta abajo y llegar a lo profundo. Ahora cuando hablemos del tema de terrazas, eso lo vamos a ver, porque las diferencias en presupuesto son abismales. Yo digo, están los membraneros y están los profesionales en esto. Bueno, los membraneros van a tener un precio, los profesionales tenemos otro. Pero el trabajo que damos es totalmente distinto. ¿Entendés? Ya desde que hacemos babetas y que los membraneros no la hacen, a un montón de diferencias, que bueno, por eso esa es la diferencia también en el precio. Pero siempre es importante que el trabajo lo ataques desde el origen y que se haga una sola vez y bien y con garantía, porque es fundamental la garantía que el proveedor le pueda dar al administrador. Si no, no sirve de nada lo que hicimos. Les Héctor, agradezco mucho. Héctor, quería decir dos cositas a los participantes, porque bueno, la sala después, más tarde, tiene que estar, habilitada porque está el curso básico de administración que empieza a las 18:30. Dos cositas.
Le pueden pedir a Alec por chat si quieren o necesitan el email de Héctor. Si no alcanzan, me lo piden a mí mañana al email que yo les dije al principio. Atención a socios@capay.com.ar. Yo con mucho gusto mañana por la mañana, al que lo desea, le mando el email del arquitecto Héctor Gorgone. Y otra cosita, si tenemos que cortar la clase porque tenemos que dejar libre la sala por el curso básico y quedan preguntas pendientes, no se preocupen. Las mandan y quedan pendientes en chat, no se preocupen. O les va a escribir Alec después al final un email para mandar a la cámara donde la consulta que quede pendiente, le mandan ese email a la cámara diciendo que es una pregunta que quedó pendiente en la clase de hoy con el arquitecto Héctor Gorgone, así se lo enviamos y la pueden contestar. Por las dudas que no alcancemos y no tengamos el tiempo. Listo. Gracias, Héctor. No, por favor, desde ya, Ale, que si quedan preguntas y ese tipo de cosas, me mandás mail y hacemos un paneo y evacuamos las consultas de los distintos profesionales que están en esta sala, ¿no? Sí, por eso dije que escriban que escriban a la cámara, después ahora les mandamos el email y esas preguntas te las mandamos a vos directamente, Héctor, Perfecto. a través de la cámara. Perfecto. Bueno, si con respecto al tema de impermeabilizaciones verticales ha quedado alguna otra duda, me lo hacen saber, como dijo Alejandra, vía pregunta, no hay ningún problema y se las respondo. Podemos pasar, si querés, al punto de impermeabilización de terrazas, dado que estamos ya en las 5:15 y por ahí Perdón, va. Alec, hay una mano levantada que estoy viendo a Susana Portero que está pidiendo auxilio, que le habiliten el micrófono. Susana, te escucho. Ahí está, ahí está. Susana, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos administradores y tenemos un caso en particular que, si bien entendemos muy por arriba el tema de impermeabilización, lo hemos manejado en terrazas y en situaciones mínimas, acá tenemos un edificio donde se han socavado los pisos porque por falta de mantenimiento y por, digamos, por roturas de caños pluviales y de caños cloacales, se han mezclado los líquidos con arcillas expansivas y han hecho desastres en los pisos, han vencido paredes. Bueno, hay que hacer un tratamiento bastante complejo. Nosotros hacemos unos estudios antes de tomar los edificios con una arquitecta que nos da un vistazo de absolutamente todas estas situaciones. En función del estudio, nos recomendó hacer un trabajo intensivo con materiales Zika, con cortes de humedad, con rellenos específicos y con materiales específicos, que si bien nosotros los conocemos, los hemos usado en situaciones menores, esta situación es como que nos supera un poco y consideramos que no es una situación para manejar con un par de albañiles que puedan hacer el trabajo, sino de una empresa que se dedique exclusivamente y que entienda cómo se trabaja estas situaciones, la cual nos pueda a nosotros como administradores poder brindar de cierta manera una garantía sobre el trabajo, porque si bien nosotros podemos estar detrás de las personas que trabajan y viendo lo que hacen con criterio, me parece que este caso puntualmente amerita que se contrate una empresa y gente que esté acostumbrada y tenga expertise en este tipo de cosas. La pregunta es, ¿dónde nos tenemos que remitir para encontrar este tipo de gente con este tipo de capacidad y con este tipo de expertise en este tipo de situaciones, digamos, que son extremas, ¿no? Donde el edificio hay que hacer cortes de humedad de cimientos, hay que hacer impermeabilización de terrazas, hay que hacer bloqueos de humedad con productos inyectables Zika, hay que hacer rellenos con hormigón pobre como para rellenar los machines que se hicieron cuando la arcilla expansiva se secó y dejó túneles de aire y hubo, digamos, vencimiento en los pisos y en los marcos de las puertas. Si bien quiero decir que esto que estoy contando
parece una situación muy grave. Lo que se consideró es que la estructura del edificio no está comprometida. Sí están comprometidos los muros que están sostenidos en terreno original, ¿no? Bueno, la pregunta la reitero, ¿dónde nos tendríamos que remitir para, digamos, tener un presupuesto, digamos, específico para este trabajo? Esta problemática la tienen en un edificio en la zona de planta baja, evidentemente, Sí, y que debe ser algún edificio antiguo, sin lugar a dudas, sí, donde antes era muy frecuente utilizar cañerías vitrificadas para descargar los cloacales y descargar los pluviales. Y que sí, tiene mucho polvo de ladrillo también. evidentemente eso se ha roto y por eso se les mezclaron los líquidos. Bueno, hay diferentes empresas, que después yo por privado en el mail a esta pregunta que me están haciendo les recomendaré algunas, Bien. que trabajan sobre esa patología en particular. De todas maneras, yo creo que me parece bárbaro que ustedes tengan una profesional que los asesore previamente. Eso me parece muy positivo como administración, realmente, ¿no? Son pocas las administraciones que cuentan con el profesional que los asesora. Eso está bueno. Y por ahí tal vez esta arquitecta que armó esa especie de plieguito, entre comillas, porque esto que usted me ha descrito, evidentemente es algo armado por un profesional, porque hay terminología técnica que es muy específica, por ahí que sea la supervisora de ese trabajo. Porque por ahí a lo mejor no hay una empresa específica que haga todo. A lo mejor hay empresas que hacen cosas relacionadas con lo que ustedes me describieron, pero sí con la base de un profesional que los esté controlando, el resultado final va a ser satisfactorio. Entonces, creo que esta persona debería armar una especie de pliego como para que ustedes puedan salir a cotizar. Y que todos coticen lo mismo, porque si no va a haber el que van a encontrarse con el que hace impermeabilización de sótanos para suprimir napas, con el otro que aplica el Sicaguar para penetrar en la mampostería con agujeros a 45, con el otro, y entonces cada uno va a cotizar lo que le parece, porque de Ella lo otro hizo. En realidad, ella hizo, digamos, el informe de y trabajo. también, claro, acompañó la manera de solucionarlo. Ah, bueno, pero entonces tienen el problema prácticamente solucionado. Cualquier empresa que se dedica a la parte de impermeabilizaciones y que más o menos, y me incluyo entre ellos, estemos en el mercado, podemos cotizarles porque hay un procedimiento de trabajo específico. Y con el Ok, procedimiento de ella más la capacidad que uno pueda tener de resolverlo, se logra el objetivo final. ok. No es un caso muy complejo. Yo digo acá, si ustedes ven un poco la imagen de este lugar, es un pH del año 1903. Acá son 16 pHs en total. Y nosotros ahora tenemos un pasillo de circulación que tiene como 40 metros, que es una abra del edificio porque tiene como 5 metros de ancho, que está hundido. Yo ahora estoy elaborando un pliego más o menos parecido al del arquitecta para que nos coticen, porque, bueno, en mi casa no quiero trabajar, está claro, entonces, pero sí les trabajo ad honorem con ese tipo de aportes. Y estamos más o menos en la misma situación. El piso del pasillo se hundió, no afectó unidades funcionales, pero sí está afectado el piso del pasillo de circulación. Son 40 metros por 5 y pico, que es una superficie bastante importante que hay que resolver. Y que de alguna forma está socavando, porque todas las propiedades dan a ese pasillo. El frente prácticamente tiene 2 ventanas y 2 ventanas más arriba en el primer piso. Todo el resto da ese pasillo. Entonces, de a poquito está llegando ya esa humedad y ese problema a la pared estructural que tienen cada uno de los departamentos, que en mi caso sería la que tiene esta ventana que ustedes ven acá y la que tiene la ventana que está a mis espaldas. Entonces, bueno, estoy preparando un pliego de similares características. Así que bueno, si ustedes me lo quieren enviar después por mail, yo les diré si estoy en condiciones de cotizárselo y si no, les recomendaré empresas que les puedan resolver el problema.
Perfecto, Gracias. muchas gracias. No, por favor, a ustedes por la consulta. Alex, ¿hay alguna preguntita referido a lo que ya habló el arquitecto para pasar ya a la preparación de impermeabilización que tenga que ver, así ya avanzamos? Sí, tenemos 2 preguntas del chat pertinentes antes de pasar al siguiente tema. Sí. Paso a compartir la primera. Consulta de Benjamín. Una pregunta. Mencionó que el revear no es como el Tarquini. ¿Cuáles son sus equivalentes? ¿Al revear o al Tarquini? Calculo que a las 2. El Tarquini, yo ya les dije, es un pétreo hecho a base de silicatos, arenillas, mica, cuarzo, feldespato, porque imita la vieja piedra París, que tienen muchos edificios históricos. El otro es un revestimiento plastoelástico, que como indica su nombre, está hecho a base de siliconas y plásticos con algún agregado pétreo que hace la textura. Pero en mi opinión depende cuál es el trabajo que quiera ejecutar, es aplicable uno u otro. Si voy a hacer una reparación de un edificio histórico, no puedo utilizar un revestimiento plastoelástico, tengo que usar el pétreo. Si voy a hacer una reparación de un edificio de los de hoy, que todos dicen revestimiento Tarquini, no tiene revestimiento Tarquini, tiene un revestimiento plastoelástico y no admite reparaciones. Tanto el Tarquini como el Revear o el Citex o cualquiera de ellos, hay que hacer paños enteros porque si no se nota la reparación. Es una de las problemáticas que tienen estos revestimientos. Por eso generalmente van a ver que en fachadas se hacen líneas o buñas, como nosotros le llamamos, que son cortes para poder hacer paños enteros, porque si tuviesen que hacer toda la fachada completa, un paño desde arriba hasta abajo, se notarían los empalmes de cuando cortan un día y arrancan el otro. ¿Se entiende? En cualquiera de los dos revestimientos, tanto en el Tarquini como en el Revear. Pero bueno, no sé si con esto le estoy contestando la pregunta al colega de ustedes. Sí, dice gracias, muy claro. Y voy a la siguiente. Me quedo por acá. De Patricia. Consulta. ¿Se puede determinar si las fisuras que tenemos a la vista en exteriores son de revestimiento o son estructurales? Y según sea cuál, y según sea una u otra, ¿cuál es el mejor tratamiento a realizar? Se pueden determinar a la vista, siempre es mucho mejor colgar un operario, porque Sí. la va a ver in situ y va a ver el tamaño de esa fisura, porque va a pasar una espátula y va a verificar hasta dónde se hunde esa espátula, va a ver el espesor que tiene, porque uno desde abajo puede mirar un espesor y a lo mejor desde arriba el espesor es otro. Y si es una microfisura, la solución es venda impregnada y darle un sellador a la venda e impregnarla con pintura. Si es una fisura estructural, hay que abrirla con medios manuales o mecánicos. Cuando digo mecánicos puede ser una moladora, manuales es más el cortahierro. Trabajar con un sellador elástico que me permita que esa fisura que va a seguir empujando y va a seguir moviéndose, absorba dilatación y contracción, y luego después recomponer el mortero y luego aplicar la pintura impermeable. Esos son los dos procedimientos que por lo menos a mí me han dado resultado. Si aparecen hierros estructurales, que a veces nos puede pasar, esas fisuras vienen como producto del empuje de un hierro estructural, hay que llegar hasta el hierro, pasivar ese hierro con convertidor o con Cicatoca Mantec 110 y después recién hacer la reparación del mortero. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí podemos continuar. Muy bien. Bueno, la segunda parte de esta charla y de este intercambio de ideas, porque a mí me gusta que sea así, un intercambio de ideas, me parece bárbaro que podamos estar interactuando ustedes conmigo, tiene que ver con cómo resolvemos situaciones problemáticas que son las cubiertas de los edificios.
Cuando yo en un momento determinado hablaba con uno de los colegas de ustedes y le decía que hay una gran diferencia entre la empresa que hace un trabajo y el membranero, y por eso las diferencias de precio, es porque hay todo un proceso de trabajo que hay que llevar adelante. Cuando yo tengo ya filtraciones, ¿sí? Porque a veces son humedades incipientes que a veces con un tratamiento preventivo de pintura acrílica y estera de geotextil, que es una especie de tela que viene por metro, son rollos de 1 metro de ancho por 25 o 50 metros, podemos llegar a paliar la situación por un par de años. Cuando no gotea, pero ya cuando gotea es inevitable levantar esa terraza o esa cubierta. Entonces, siempre aconsejo que levantemos hasta la membrana, o sea, hasta la membrana existente. ¿Por qué? Porque muchos vienen y dicen, no, está bien, picamos un poco el piso existente y sobre esto ponemos una nueva membrana. Si evidentemente yo ya tuve goteras es porque el edificio contrajo y dilató y entonces ya ahí se me generó una rajadura estructural de la losa. Ese punto va a ser siempre un punto débil para todo lo que le pongamos arriba. La membrana tiene una cierta elasticidad, pero si yo no arreglé la rajadura de base, esa elasticidad de la membrana la pierdo y se me va a partir. Y por ahí voy a volver a tener, con el correr del tiempo, y no muy lejano, una filtración segura. Entonces, el procedimiento para hacer una buena terraza es, si es una terraza transitable, que está embaldosada, es levantar la baldosa, levantar el mortero de asiento. Debajo de ese mortero de asiento seguramente yo me encontraré con la membrana. Antes de levantar esa membrana, jugar con el pronóstico del tiempo, porque esa membrana me va a servir de base para si se viene una lluvia. Siempre les aconsejo que cuando van a controlar una terraza transitable, la forma de levantar es desde el embudo hacia los extremos, nunca desde los extremos hacia el embudo, porque si a mí me agarra una lluvia en el medio de la picada, ni que hablar de la que pasó el jueves pasado, se me genera una pileta de natación que por más que tenga una membrana abajo va a pasar inexorablemente al piso inferior. Entonces siempre se arranca desde los embudos hacia los extremos. Así se hace la picada, porque si llueve siempre el agua va a ir hacia el embudo y va a evacuar. Entonces, llegar hasta la membrana, picar toda la babeta perimetral previamente, antes de levantar la membrana existente, hacer el picado de la babeta perimetral. La babeta es lo que nosotros le llamamos, y que muchos de ustedes habrán escuchado nombrar, la media botella, que se levanta 15 centímetros de altura por 5 centímetros de profundidad. Todo eso se revoca con un mortero de cemento impermeable, arena, 3 partes de arena, 1 de cemento e hidrófugo, para que eso sea impermeable. Se hace la media botella y una vez que fraguó, recién ahí se saca la membrana existente y se aplica imprimación asfáltica. Si encontré rajaduras estructurales, ahí cuando levanté la membrana voy a ver si hay rajaduras, profundizar esas rajaduras y sellarlas previamente. Porque esto es lo que yo les decía, esas rajaduras van a seguir trabajando. Y si siguen trabajando, me van a generar que esa membrana que tiene una determinada elasticidad no me sirva totalmente y con el tiempo en ese punto se me parta. Secretos. Pegar la membrana en su totalidad. No está bueno dejar membranas flotantes, porque si yo pego la membrana en forma completa, lo que tengo es que donde me filtró, en ese entorno cercano de la terraza voy a encontrar el problema. Si es flotante, por ahí me entró por acá y el problema lo tengo en la otra punta. Entonces siempre es conveniente pegar la membrana en forma completa. La membrana se pega siempre desde los embudos hacia los extremos, igual que como picamos, porque de esa manera yo me aseguro que la pendiente vaya hacia el embudo. Entonces, y yo lo que acostumbro a hacer es, primero pegar la membrana horizontal, y por separado hacer la babeta, y montarla sobre la membrana horizontal 30 centímetros. Antiguamente se utilizaba que el mismo rollo de membrana se montaba sobre la babeta. Eso tira porque, por más que uno lo pegue en forma completa, contracción, dilatación, calor, frío, hace que tire y se empieza a despegar en esa parte. Y generalmente van a notar en muchas terrazas, que les debe haber pasado, encontrarse con que
la parte a la altura de los zócalos está toda fisurada. Bueno, es producto de esa situación. Es producto de que tiró la membrana y rajó. Y donde rajó, el agua se va a meter por esa fisura y va a ir por detrás de la babeta. Y es lo mismo que si no tuviésemos babeta. Se nos va a filtrar el agua al piso inferior. Entonces, pego la parte horizontal y luego pego la parte vertical. Si querés podés ir avanzando con las imágenes y en las imágenes vamos a ir explicando un poquito esto que les estoy explicando. Hay una imagen que arranca desde que está la losa pelada, me parece. Eso es de la primera parte, barandas y anclajes, que ya medio lo estuvimos charlando. ¿Por casualidad es el video? Es el video, exactamente. Ah, perfecto. Un momentito que pongo el mismo. ¿Podemos ir deteniéndolo, no? A medida que hablamos el video. Sí, sí, sí. A Perfecto. ver, es este, me parece. Sí. Voy a bajarle el volumen, porque si no, no voy a poder escucharlo. Sí, sí, A sacan el volumen. ver. No tiene sentido el volumen. Ah, perfecto. Genial. A ver. Bueno, esto es someramente una terraza. Paremos en ese punto. Digamos, esto sería la situación de cualquier terraza de un edificio. Tenemos los muros de carga, que son esos rojos de ladrillo, tenemos la superficie de la losa. Esto, como es algo nuevo, bueno, no van a encontrar la problemática que yo de alguna manera explicaba. Pero bueno, cuando tengo esta losa y verifico que tengo rajaduras estructurales, es las que yo digo que hay que primero repararlas antes de hacer el primero de los trabajos. Sigamos. Bueno, ¿qué es la creación de pendiente? Normalmente la losa no queda perfectamente adecuada a la pendiente que tiene que tener esa terraza, porque el hormigón se tira con bomba, se le pasa un fratacho de madera a todo el hormigón, pero bueno, en algunos lugares quedan pozos, después tengo que sacar las maderas que me sirvieron de puntos de lo que nosotros llamamos bulines en el hormigón, que son para nivelar, entonces nunca nos va a quedar una losa totalmente nivelada. Lo primero que tenemos que hacer es una pendiente, un mortero de cemento impermeable para darle una pendiente adecuada hacia el embudo, para que esa terraza escurra como tiene que escurrir. Sigamos. Bueno, paremos ahí. Cuando habla de creación de rosas, no sé por qué está puesto ese término, pero no es así. Hoy esta situación del picado ese finito perimetral no se utiliza más. Hoy se utiliza lo que se llama babeta perimetral. Se saca el primer ojo del ladrillo, o sea, 5 centímetros, porque ese ladrillo es de 8, entonces tiene 4. Se sacan esos 4 centímetros por 15 centímetros de altura y se hace lo que nosotros llamamos babeta a la media botella. A la media botella significa curva, que arranca recta desde arriba y termina curva sobre la losa. En un determinado punto del video se ve como que hacen una especie de babeta exterior, creo que es en el paso siguiente. Sí, ahí está, páralo ahí. ¿Ves? Esto que llaman media caña no se hace más hacia el lado, por el lado de afuera, sino que se hace desde el lado de adentro del ladrillo, sacando esos 4 centímetros del ojo. Entonces, y por los 15 centímetros de altura. Se genera esa media caña, que se hace con mortero de cemento impermeable, como les dije, es 3 partes de arena, una de cemento y una de hidrófugo, y se deja fraguar. Una vez que se fraguó todo eso, sin lugar a dudas que el próximo paso debe venir la imprimación asfáltica sobre toda esa superficie. Dale play, a ver. Bueno, acá en este caso, como se trata de una terraza que no tiene borde en este lado, le han puesto un perfil de goterón para que el agua pueda escurrir. Porque esta no es una terraza con embudos, es una terraza de libre escurrimiento. Sigamos.
aquí viene la imprimación. La imprimación se hace con pintura asfáltica al solvente, diluida con agua ras, y se le da a toda la superficie, no solamente a la parte de las babetas, se le aplica a toda la superficie. ¿Correcto? En este caso, bueno, se lo están aplicando a las rosas, hasta la altura de las rosas. En el caso nuestro, cuando hacemos babeta, se aplica hasta los 15 centímetros de la babeta. Bueno, doble capa impermeabilizante. Acá han trabajado con alguna membrana que es acrílica y por eso hacen una capa impermeabilizante. Una vez fraguado o secada la pintura, que tiene un secado rápido por la evaporación que tiene el solvente, porque si no nos quedaríamos pegoteados en esa pintura, porque es muy viscosa, es demasiado viscosa. Una vez secada la pintura, se empieza a pegar la membrana. Y como les dije, se arranca desde el embudo hacia los extremos. Primero se hace toda la parte horizontal y luego se hacen las babetas en forma independiente. Cosa de que cuando tira la parte horizontal no me arrastre la babeta. Y la monto 30 centímetros sobre la parte horizontal, la babeta. Aplicada la membrana, sobre eso se puede poner algún aislante, que en este caso creo que tiene un aislante, por si tenemos, qué sé yo, altas temperaturas, ruidos o lo que fuera. Creo que el próximo paso que sigue le han colocado un aislante sobre esa membrana. Bueno, a esta le pusieron una capa de geotextil. No es necesario. Generalmente sobre la misma membrana asfáltica se puede volver a pintar con brea si la terraza no es transitable con membrana. Si va a recibir baldosa, se pinta con la misma brea diluida con agua ras, se le tira arena gruesa arriba y eso genera el moldiente de la carpeta que voy a hacer por arriba. Digamos. Bueno, acá es lo que yo les decía, le pusieron un aislante térmico y acústico, que bueno, puede ser un poliestireno expandido, puede ser alguna fibra de vidrio, eso es para darle insonorización y un aislante térmico, para tener menos temperatura en la superficie. Sobre eso ya después se tira el mortero, o sea, se recubre, se le pone otra capa de geotextil, en este caso si hacemos eso, y se tira el mortero. El que le sigue es el mortero ya de base. Bueno, acá han puesto unas juntas de dilatación perimetrales. Siempre las juntas no van al borde de los ladrillos, se dejan 30 centímetros a cada lado y ahí se hace la junta de dilatación. Y después, si la terraza es muy grande, se divide en paños, porque lo aconsejable es no más de 15 metros cuadrados. Que cada paño tenga 15 metros cuadrados. Bueno, sobre eso el mortero de cemento, que se hace también con hidrófugo, y después se aplica el revestimiento, que puede ser el cerámico, lo que fuere, que querramos colocar. Acá pusieron otro goterón más, creo, para darle terminación, y después el revestimiento final. Esos son los procesos que se hacen sobre la terraza. El raseo es bueno, porque revocaron toda la parte de ladrillos que estaban sin revocar. Eso es si queremos armar un macetero, generalmente nunca se arma sobre la misma impermeabilización, se hace independiente de lo que es la impermeabilización. Y después se reviste con lo que queramos. Bueno, básicamente esa es una terraza tipo de transitable con revestimiento cerámico. Tenemos otro tipo de situaciones como pueden ser los jardines terraza, las terrazas intransitables, que yo ahí generalmente vamos a los edificios y nos encontramos que las terrazas que no son transitables están hechas con membrana con aluminio. Hoy por hoy yo las descarto porque si bien no son transitables para el común denominador de los propietarios, son transitables para todos los proveedores que van a hacer sus trabajos hacia arriba. Y generalmente los muchachos del cable
que les importa 3 pepinos lo que están haciendo, tiran todos sus pitutos y todas sus porquerías ahí arriba, entonces luego vamos, los pisamos y perforamos la membrana. Y cuando perforamos la membrana, nos encontramos que tenemos una filtración abajo. Por supuesto queremos responsabilizarlos a ellos, pero nunca vienen. Como nunca vienen a arreglarlos el cable cuando se nos descompone. Así que bueno, en ese caso es conveniente trabajar con membranas geotextiles recubiertas luego con pinturas acrílicas que son mucho más resistentes que las membranas de aluminio, ¿no? Perdón, Héctor. Jorgelina, ¿estás levantando la mano? Sí. Alex, ¿le podés habilitar a Jorgelina? La escucho a Jorgelina, ¿eh? Sí, 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 no, Habilitado. no estás habilitada, Jorgelina. No estás habilitada. Sí, lo está. Sí, sí, pero ella no dio. Ah, tiene que abrir su micrófono. Sí. Hay que abrir su micrófono. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, sí. Ahora te disculpen. escucho. Bueno, disculpen, gracias, arquitecto. Yo quería preguntarle, en este proceso que relató, primero en la limpieza de la losa de hormigón, yo trabajo como un administrador, estoy en la parte de mantenimiento, y en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, que el clima es completamente diferente a Buenos Totalmente Aires. distinto al nuestro. Sí. ¿Eh? Totalmente distinto al nuestro. La problemática Totalmente, o sea, dura menos, o sea, y se rompe más rápido por el frío intenso. Esa parte que usted dice de la babeta con la membrana es tal cual, en donde se ve bien la rajadura. Entonces ahora sé que primero pongo horizontal y después pongo la babeta. Eso me quedó claro. Exacto. En el primer punto de la limpieza de la losa de hormigón, que usted dice hidrolavarla, buscar la rajadura, habló de sellar o de Sí. impermeabilizar la rajadura. ¿Qué producto? ¿El Penetron podría llegar a ser un producto para Penetron usar? podría ser, yo generalmente utilizo Sikaflex 1A Plus, que tiene muy buena dilatación y contracción. Abro la rajadura y la sello con Sikaflex 1A Plus. ¿Cómo se llama? la- ¿Zika? Sikaflex 1A Plus. Bueno, muy bien, porque además nosotros tenemos tiene que trasladarse todos esos productos acá a Ushuaia para pedirlo con tiempo y demás. Conozco porque viví un año en Río Gallegos, así que conozco la problemática de ustedes. Río Gallegos no le escapa mucho a lo que es Ushuaia. Claro. Bueno, entonces la primera es encontrar la rajadura y limpiarla y A ponerle ver, este cuando vos producto. haces mantenimientos de terrazas existentes, no vas a llegar hasta la losa porque no vas a sacar el contrapiso, todo lo que tiene la losa previamente por arriba. Pero sí, si encontraste rajaduras importantes en el contrapiso, ahí sí te recomiendo profundizar esa rajadura para ir a sellarla y para ir a buscar esa situación. Porque si Está no, la bien. membrana que vos pongas arriba te va a durar menos que lo que dura normalmente en Ushuaia. No, está bien. Nuestras terrazas son transitables, pero no llega la gente, por decirlo de una manera. No tengo A ver, losa. perfecto. O sea, tengo la losa de hormigón, la membrana, y la membrana, le estamos viendo membrana verde, la líquida, y Ok. queda así. Pero Ok. el tratamiento, se estaba haciendo el tratamiento de las rajaduras y yo veo que cada vez me dura menos una membrana y es por esto. Así que, bueno, es posible que El empiece a utilizar Sikaflex ese. 1A Plus es un producto que vas a poder aplicar con mucha tranquilidad. Te vuelvo a repetir, los productos de Sika están probados desde hace muchísimos años y es lo que, a mi entender, mejor funciona en la construcción al día de hoy. Sí, sí, Hay está bien. productos importados, pero salen tan caros como los de Sika. No, ¿Entendés? está bien, está bien. Yo estaba colgando la Zika verde, le digo yo, el Zika verde, arriba de todo. Pero aún así en algunas partes se seguía quemando. Bueno, eso es todo. Bueno, era todo. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Jorgelina. Bueno, estoy a disposición de lo que quieran consultarme. Básicamente en terrazas es esto. Como les explicaba, en terrazas que no son transitables, yo recomiendo hoy por hoy trabajar con membranas geotextiles. Cuando tenemos la problemática de jardines es mucho más difícil. Ahí es aconsejable llegar hasta lo más profundo que podamos, porque seguramente vamos a tener situaciones de conflicto a corto o a mediano plazo. Entonces ahí sí es aconsejable no solo levantar la tierrita y poner una membrana por arriba porque no vamos a resolver el problema. Y encontrar... ¿Avanzamos Sí, con el video de lo que falta, Héctor? ¿Avanzamos dale. con el video o es hasta Creo que ahí? acá termina, me parece A que ver.
ventaja de impermeabilizar la terraza, evita la formación de Bien. humedad, protege la estructura del edificio contra los agentes atmosféricos, eso está más que claro. Ujú. Tiene todo escrito y tiene que ver con... Bien. Ya que está, les comento a los presentes que van a recibir la grabación de esta charla. La van a recibir porque la quieren repasar. Bien. Bárbaro. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Buenas tardes, arquitecto. La pregunta que le quería hacer era si usted me podría repetir la proporción. Usted había dicho 3, 2, una parte de cemento, 3 de arena y sí. una parte de hidrófugo. El hidrófugo es líquido, con lo cual en la especificación técnica dice lo que equivale a una parte. Generalmente son 2 tapitas del hidrófugo, que yo utilizo el Zika. Muy bien, así me gusta. Perdón, alguien se filtró. Sí, estoy con la administradora. Hola. Me parece que fue un accidente de micrófono. Sí, si no le podés, no la podés mutear, Alex. Sí, ya está. Ahí está, listo. Que prosiga, Listo, Héctor. Alejandra. Listo, Héctor. Perdón, Alejandra, le estaba explicando. Generalmente Sí. en el hidrófugo Sí. tiene una proporción. En general utilizamos 2 tapitas o 2 tapitas y media, porque es un líquido viscoso. Va a ver que tiene es como si fuera. En realidad la cerecita no es ni más ni menos que jabón, para que se dé una idea. Que hace que sea impermeable, porque el jabón cuando se solidifica no pasa el agua. Entonces, pero es como un líquido viscoso y el mismo, digamos, envase dice la proporción que hay que colocarle. Pero cuando yo digo una partecita, es que generalmente son 2 tapitas de ese líquido que se le agrega a la mezcla. En el agua de amasado, ¿no? Después se prepara el pastón y ya tenemos el mortero de cemento impermeable. ¿Y por qué se llama mortero de cemento? Porque es cemento y arena. Si no hay mortero de cal aérea que lleva cal en la composición. Pero eso es una doctora. Perdón, Es una doctora. perdón. La doctora no es la de cuarto Gracias. A. Se está filtrando otra sala, me parece, ¿eh? Acá me No, aparece no, una... no. Hay ahí está. Ahí se muteó, se muteó. Ahí está. Queridos, queridas, tengan cuidado con esos micrófonos, Sí, por eso. porque se puede llegar a escuchar cosas que no quieren que queden en una grabación. Está muy bien. Bueno, pero en líneas generales, sobre terrazas, es esto lo que podemos, lo que les puedo La aconsejar. segunda A no es doctora, la de cuarto A es doctora. Justamente. Uy, Alex, ¿podés mutear a la administración Martínez, por favor? Ahí está. A la orden. Y fundamentalmente, como les dije al principio, tratar de hacer prevención, ¿no? Ver cómo está la terraza, ver en qué condiciones está, hacer un mantenimiento periódico anual, sobre todo en la parte de los zócalos, si aparecen esas rajaduras que contaba nuestra colega de Ushuaia, que le empiezan a aparecer las rajaduras a la altura de los zócalos. Bueno, eso repararlo, porque cuando se empieza a filtrar el agua por esa situación, sin lugar a dudas que va por detrás de la babeta y se nos va a parar abajo. Entonces, no hay impermeabilización que valga en ese caso. Pero bueno, más que nada eso, si es una terraza transitable, ver las juntas de dilatación, si están en buenas condiciones, las juntas entre cerámicos. Yo siempre digo, si la impermeabilización está bien hecha, todo lo que yo pongo por arriba es estético, pero ayuda a preservar lo que está abajo, por más que sea estético. Entonces, observar cómo están las juntas entre cerámicas, cómo están las juntas de dilatación, cómo están esas rajaduras a la altura de los zócalos, cómo están los muros de carga de la terraza. Con Alejandra hicimos un trabajo en la calle Juramento y la terraza estaba mal, pero los muros de carga estaban peor. Y hasta que no resolvimos la situación de los muros de carga, no dejó de filtrar o no dejó de haber humedad. Entonces, esas son cosas a tener en cuenta. Cuando ustedes van al edificio, presten atención a ese tipo de cosas, que son importantes a tener en cuenta.
Perfecto. ¿Alguna pregunta, Alec, en el chat? Sí, de Elsa. ¿Cuántos centímetros debe tener la pendiente? Normalmente es 1 centímetro por metro que se le da de pendiente. A veces no logramos hacerlo porque los embudos quedaron de obra muy altos, pero mínimamente nos tenemos que asegurar que tenga medio centímetro por metro. Lo ideal es 1 centímetro por metro. Si yo tengo 3 metros de longitud hasta el embudo, que tenga 3 centímetros desde el punto más extremo hasta el embudo. El de embudo 0 y hacia atrás 3. Entonces ahí nos vamos a asegurar de que el agua va a correr perfecta. Y una de las cosas importantes es, antes de colocar la membrana, verifiquemos bien la carpeta, que esté bien regularizada. Porque cuando ponemos la membrana, sobre todo las membranas que van abajo y arriba van a recibir un revestimiento, lo más importante es que no nos queden pozos, porque esos pozos hacen que cuando el agua pase el revestimiento, porque como yo les decía, todo lo que está por arriba es estético, pero que cuando el agua pase, no es impermeable ese revestimiento, las juntas y todo eso, se acumulen esos pozos y eso nos achica la vida útil de la membrana. Porque eso lo reseca más rápido el sol y hace que, porque el sol tiene que evaporar esa situación, y hace que la membrana en ese punto pierda elasticidad. Entonces, vean eso. Cuando les presenten una membrana colocada, revisen eso, que la superficie esté plana, que esté lo más plana posible, que lo único que tenga protuberancia sean las juntas de una membrana con la otra. Algo importante que me olvidé de destacar, la membrana se pega en su totalidad y se monta 10 centímetros una con respecto a la otra. Eso sí es importante. Y se pega en su totalidad. Hay muchos que la pegan en los bordes y le dicen, no, está bien, con esto es suficiente. No, la tienen que calentar y pegarla en forma completa. A la pintura de base. La pintura de base sirve para eso, para que se suelde esa pintura asfáltica con el asfalto de la membrana. Y una cosa importante es que cuando la calientan, ustedes cuando van a controlar, presten atención que se queme el plástico que recubre a esa membrana asfáltica del lado interior. Porque si se pega ese plástico, es probable, no es probable, seguro que se va a despegar la membrana en esos puntos. Entonces el plástico tiene que estar quemado, para que lo que se calienta sea el asfalto y se pegue con la pintura que colocamos. Tenemos una mano levantada que es Soledad y una pregunta en el chat, Alec, ¿no? Porque son las dos últimas, porque tenemos que entregar la sala. Les vuelvo a repetir, ¿le quedaron alguna pregunta pendiente de la exposición del arquitecto? El email es cámara@capay.com.ar. Si lo podés poner, Alec, para que tomen nota y hagan la pregunta haciendo alusión de una pregunta pendiente para el profesional de la charla de hoy con el arquitecto Gorgone, o con mucho gusto me la mandan a mí, que acá está mi compañera de atención al socio, Marcelo Runaga, así que mañana podemos ver el email, que con mucho gusto también se lo podemos trasladar a el arquitecto. Así que Soledad y el chat, a ver si podemos cerrar la sala. Adelante, Alec. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Soledad, te escucho. Una consulta. Tenemos una cuestión con una propietaria que tiene un balcón terraza lleno de macetas bastante grandes, con un regador automático. Y tenemos problemas de filtración al departamento de abajo todo el tiempo. Hace 5 años que estamos luchando con esto y ya impermeabilizamos, sellamos, y la consulta es, ¿hay algún producto en particular con el que podamos sellar o algún tratamiento que podamos hacer específico? Porque está mojado constantemente por este regador automático. No, hagan lo que hagan, en realidad la persona está en contravención y ustedes deberían denunciar esa situación. Porque primero hay que ver qué cantidad de plantas tiene para ver si la sobrecarga accidental que está poniendo sobre el balcón es aconsejable sí o no. Porque a lo mejor ustedes están impermeabilizando y la sobrecarga accidental es muy grande, por más que impermeabilicen, eso tiene un movimiento y hace que la membrana se cuartee y no hay forma de impermeabilizarlo. Esa es una de las puntas. Yo creo que lo que les debe estar pasando es eso. Debe estar
sumamente cargada esa terraza, y por más de que tenga un regador automático, aunque la rieguen manualmente, les va a filtrar igual, porque debe tener muchísimo peso. Entonces, todo edificio estructuralmente se mueve. Esto sépanlo, que siempre tienen movimiento, porque si no se caerían, se partirían. Tienen un movimiento, que nosotros no lo percibimos, pero sí lo tienen. Ese movimiento hace que se contraiga y se dilate el edificio. Y eso hace que si tiene una sobrecarga, que nosotros le llamamos accidental, porque cuando hacemos el cálculo de hormigón, tenemos la sobrecarga estructural, la sobrecarga propia y la accidental. Accidental es cuando nosotros decimos, bueno, hicimos una reunión en casa, somos 10 personas y salimos al balcón. Bueno, eso es accidental, está un rato en el balcón y desaparece. Ahora, cuando se hace frecuente, pasa a ser permanente y deja de ser accidental. Y si la sobrecarga es muy alta, por más coeficiente de dilatación que trabajemos, va a ser que en ese lugar en particular haya más probabilidades de que se fisure o que tengamos problemas de filtración. Entonces, habría que ver cuál es la carga estructural que tiene y en base a eso intimarla y encominarla a que esa carga la reduzca, porque van a ser 10 veces la terraza y 10 veces van a tener el mismo problema. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, Soledad. Bien, leo la última consulta del chat. Una terraza transitable con mosaico, ¿se puede impermeabilizar con un producto de Sika transparente? ¿Da buen resultado? Vuelvo a repetir lo que les dije un poco al principio cuando empezamos a hablar de terrazas. Si no hay filtración, un mantenimiento preventivo se puede hacer. Si hay filtración ya, no va a servir, va a ser tirar el dinero. Yo más que un producto de Sika transparente pondría lo que se llama Awindi Cristal. El Awindi Cristal es un producto importado. Lo vende una sola empresa, lamentablemente es monopólico porque ponen el precio ellos. Es caro, viene de Estados Unidos, pero es buenísimo. Es como un PVC. No altera ni la textura ni la tonalidad de la superficie. Lo que hace es darle un cierto brillo que a medida que va corriendo el tiempo, ese brillo desaparece y se torna en un mate. Pero bueno, es un producto de PVC, que la primera mano se da diluida y la segunda mano se da pura, y es transitable, altamente transitable, porque producto de Sika, tanto el Sika Guaracril como cualquier pintura acrílica de Sika se va a saltar. Si no la ponemos con un geotextil, ¿no? O sea, con la estera de geotextil que yo les decía en el comienzo de la charla de terraza. Si trabajamos con una estera de geotextil que vienen de 1 metro por 25 o 50 metros de largo, la solapamos como si fuese una membrana cada 10 centímetros y la pegamos con algún acrílico, entonces eso sí puede llegarnos a dar un resultado. Pero siempre y cuando no filtre. Si filtra, no hay otra alternativa que levantar. Héctor, ¿dónde podemos ver obras que hayas hecho? Y les puedo llegar a mandar un currículum y ustedes seleccionan del currículum y lo ven. Se lo puedo mandar a Alejandro y que Alejandro lo mande a la cámara o te lo puedo mandar a vos, que yo tengo tu mail. Sí, Alejandro Casela. Yo después Dale. hablo con Alejandro, a ver, Ahí vas a encontrar horas de mantenimiento edilicio que son perfecto, interesante, algún socio. Desde el año 90 a la fecha, puse la de los últimos 3 años. Está bien. Pero vas a ver obras más o menos significativas de distinto tipo, impermeabilizaciones de torres, impermeabilizaciones de jardines, hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Bien. Bueno, Alec, ¿alguna Hemos cumplido recomendación? el tiempo. Muy bien, hay 18 horas. Gracias, Relojito. impecable todo. Héctor, sí. No fue a la hora del té, que serían las 17, pero bueno. Sí, más o menos, pero lo pasamos. Héctor, en nombre de la Cámara te agradezco, como dijo Ale Casella al principio. Ha sido un placer inmenso, como siempre, compartir con ustedes. Que te convocamos. Utilidad. Sí. Bueno, y desde ya
Es un placer siempre trabajar con ustedes en conjunto, con vos, con Alejandro y con todos los colegas que se sumaron al chat, porque bueno, creo que es una tarea ardua la que tienen ustedes, siempre lo digo. Sí, Ya sí. cuando era muy joven y daba clases en la Fundación Reunión de Administradores, siempre decía, la tarea de ustedes es muy ingrata, pero muy ingrata. Entonces, bueno, Gracias. por suerte, si encuentran proveedores que de alguna manera los puedan acompañar, eso es lo bueno para poder capear un poco la situación. Te van a escribir, estoy segura. Te van a Placer de escribir. volver a estar con ustedes y a Excelente. disposición, mandame Gracias. las consultas que quieran Sí, y sí, sí, sí. serán evacuadas. Las mandamos. Gracias a todos por participar. Muchas Chau, chau. gracias. Nos vemos. Gracias. Chao.